profesora Padilla Sanabria Lisbeth. Ella nos va a presentar su tema titulado Los derechos políticos electorales como obstáculo para el combate a la corrupción. Fuertes aplausos para ella, por favor. Buenos días todavía, no ya tardes. Buenas tardes. Para mí es un gusto y es un honor estar aquí en Perú, mostrándoles una parte de la visión que tenemos los mexicanos hacia el combate a la corrupción. Antes de empezar, bueno, quiero agradecer infinitamente al doctor Juan. Muchísimas gracias por invitarnos a Apex Juris y bueno, pues a ustedes, ¿no?, que forman parte del pueblo peruano, y mostrarles efectivamente cómo está la situación en mi país con respecto al combate a la corrupción. La metodología que voy a utilizar, voy a poner aquí mi cronómetro porque de repente me voy de largo. La metodología que voy a utilizar para realizar esta ponencia es específicamente teoría de sistemas y un análisis de sistema mundo, con base en los autores Niklas Luhmann y por supuesto un norteamericano de realismo de izquierda, Immanuel Wallerstein. Y bajo esa perspectiva, en México el año pasado tuvimos elecciones, cambió un régimen que teníamos desde hace más de 70 años, un régimen que correspondía al Partido Revolucionario Institucional, un partido que se ha caracterizado por cuestiones, en su mayoría, eso es el sentir de los mexicanos, de base corrupto, para entrar a una nueva era, lo que se le llama en México la 4T, la cuarta transformación. Y esta cuarta transformación, desde la perspectiva política, desde las campañas, traía un discurso básico que era precisamente el combate a la corrupción. Específicamente en teoría de sistemas, desde la perspectiva del análisis de sistema mundo de Immanuel Wallerstein, él tiene un último ratio para todo sistema social, y es específicamente la acumulación incesante de capital. Immanuel Wallerstein te dice que todas las comunicaciones existentes en el sistema, así como todas las estructuras que conforman estas comunicaciones, van dirigidas inevitablemente a la acumulación incesante de capital. Bajo esa perspectiva, se crea un sistema mundo que él llama el sistema mundo capitalista, y que bueno, en algunos de mis libros, retomando sus ideas, retomando ideas de Michel Foucault, retomando ideas de Naomi Klein, bueno, pues tratamos de hacer un sistema que se llama un sistema mundo capitalista neoliberal, en donde las tendencias de la norma jurídica eran dirigidas específicamente al cumplimiento de este fin, la acumulación incesante de capital. Sin embargo, Wallerstein divide este sistema mundo en varias etapas. Que también en un análisis que hicimos lo dividimos en la parte del mercantilismo, primera modernidad, la parte del estado de bienestar social, la parte del estado neoliberal, hasta llegar al estado necroneoliberal en el estado mexicano específicamente. Y con el análisis de esta 4T llegamos a un cuarto sistema mundo, que está compuesto de populismo, y es ahí en donde voy a hacer el análisis. Immanuel Wallerstein tiene razón. Todas las comunicaciones, además indicando como comunicaciones la norma jurídica que forma parte va dirigida a la acumulación incesante de capital. Y quiero decirle a ustedes que la corrupción acumula muchísimo capital, además incesantemente. Esto visto desde una perspectiva de teoría de sistemas, indica que cualquier norma jurídica que esté direccionada al combate a la corrupción no va a ser otra cosa que proteger la acumulación incesante de capital que da o que produce esa corrupción. Y es ahí en donde la norma jurídica está direccionada para, fíjense, funcionalmente hablando, para proteger el capital que produce la corrupción, los dineros que produce la corrupción, con un discurso político de combate a la corrupción. Lo que Michel Foucault diría, ¿verdad? El desocultamiento de poderes, el desocultamiento de discursos. ¿A qué voy? Nosotros tenemos un discurso que dice que combate a la corrupción.
El Congreso mexicano, el día de ayer, teníamos el doctor Astrein y yo en el vuelo de México hacia Lima, y aterrizando en Lima nos percatamos de que nuestro Congreso ya había aceptado para su publicación una ley extremadamente fuerte, cuyo discurso es, entre otros, el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada. Les estoy hablando de la Ley de Extinción de Dominio. Es una ley que violenta derechos humanos, me parece, eso lo digo a título propio, no voy a meter al doctor Astrein aquí, a título propio, me parece que en extremo viola el principio de presunción de inocencia, de tal suerte que a cualquier sujeto que esté siendo o que empiece a ser investigado por un acto de corrupción, se le puede iniciar un procedimiento de extinción de dominio, es decir, se le quitan los bienes de su posesión. Cuando yo digo iniciar investigación, ni siquiera quiere decir que el sujeto está procesado, y ni siquiera quiere decir que el sujeto, es decir, mucho menos, está sentenciado por un delito cometido por hechos de corrupción. Nosotros tenemos un sistema anticorrupción a nivel jurídico que se llama Sistema Nacional Anticorrupción, que está específicamente compuesto de dos ejes, uno en materia penal y uno en materia administrativa disciplinaria. La Secretaría de la Función Pública en México, que corresponde al sector del derecho administrativo disciplinario, también en días pasados acaba de indicar que va a iniciar una campaña del denunciante anónimo o del informante para actos de corrupción. Fíjense ustedes, esto, si nosotros lo trasladáramos a la Edad Media, se le llamaría casa de brujas. Una casa de brujas en contra de todos aquellos que se consideran pueden ser corruptos. Fíjense hasta dónde llega lo antiético de esta normatividad, que se considera hasta dónde pueden ser corruptos para que se les inicie una investigación, ¿verdad?, por una persona que ni siquiera tiene el derecho de saber quién lo está señalando y quién lo está acusando. Y como están unidos desde una perspectiva técnico-jurídico, el ámbito penal y el ámbito administrativo disciplinario, quiere decir que la Secretaría de la Función Pública en México, en su carácter de autoridad investigadora en materia administrativa disciplinaria, podrá darle vista al fiscal anticorrupción, fíjense, le da vista al fiscal anticorrupción de la investigación para que él haga investigación y a su vez iniciar este procedimiento de extinción de dominio. Y no solamente eso, sino que le va a dar vista a una unidad que también tenemos en México, que es la Unidad de Investigación Financiera, que es la que se encarga de investigar lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y lo que está haciendo la UIF en este momento histórico en México, que es congelar cuentas bancarias que pudieran ser, insisto, ni siquiera es una investigación, ni siquiera es procedimiento, ni siquiera hay sentencia, que pudiera ser susceptible de un delito cometido por hechos de corrupción o de una falta administrativa grave por un ilícito en materia administrativa disciplinaria. Pero ahí les va lo mejor, que este derecho no es para todos, amigos. En México, y lo tengo que decir con todas sus palabras, porque así lo vislumbro yo como jurista, se está utilizando este derecho para venganzas políticas. Venganzas políticas, eso no quiere decir que los sujetos que están investigando no pudieran ser culpables. Eso ya lo determinará un juez, ¿verdad? Ya lo determinará un tribunal de enjuiciamiento, ya lo determinará en materia administrativa disciplinaria un magistrado especializado en materia anticorrupción. Pero están señalándose determinados sujetos para este efecto y no para todos. Y no para todos. Quiero decirles que en el Senado de la República de México tenemos senadores que son millonarios, pero como pertenecen al ejercicio del poder en turno, no estoy hablando de partidos políticos,
favor no me confundan, sino al ejercicio del poder del partido político en turno, ¿qué crees? No se le investiga, ¿verdad? No se le investiga. Tenemos incluso magistrados que han llevado casos relevantes en México, y que, fíjense, si utilizáramos este sujeto informante del que habla la Secretaría de la Función Pública, y que de tener un sujeto informante se le pudiera investigar porque reciben millones de dólares por dejar afuera una persona y no se les investiga. Pero eso no es lo peor. Tenemos derechos políticos electorales. Ahí va direccionada mi ponencia. Derechos políticos electorales que no permiten ni que se investigue, ni que se inicie un procedimiento, es más, ni que se aplique una medida cautelar tanto en materia penal como en materia administrativa disciplinaria. En México las manejamos en los dos, a un servidor público con cargo de elección popular. Están protegidos por los derechos políticos electorales. En México, no sé si aquí en Perú lo tienen, en México tenemos la figura llamada fuero. Es un fuero que ni a secretarios de estados, ni a ministros de la corte, ni a magistrados, ni a alcaldes, ni a regidores, ni a gobernadores de los estados se les puede iniciar un procedimiento a menos de que el propio Congreso del Estado lo apruebe y lleve un procedimiento al interior. Fíjense cómo está. Si no podemos llevar un procedimiento al exterior porque se están violando derechos humanos, entonces los congresos, en este momento histórico no tenemos un solo caso a nivel federal de desafuero para que en el momento en el que están en sus funciones estos servidores públicos con cargo de elección popular estén siendo procesados. Fíjense cómo está el asunto. ¿Eso qué quiere decir? Que la corrupción en México sigue dejando dinero. Punto 1. Punto número 2, que la corrupción en México se está utilizando como discurso para venganzas políticas. Punto número 3, que la corrupción en México se está utilizando para la creación de normas jurídicas que están violando derechos humanos. Punto número 4, que la corrupción en México únicamente se está atacando tanto a servidores públicos y particulares de mediano nivel hacia abajo, no en las grandes esferas donde verdaderamente se da la corrupción, sino de mediano nivel hacia abajo, y esas son las estadísticas que el propio gobierno nos están dando para que nosotros pensemos como ciudadanía que se está combatiendo la corrupción. Ahora, ¿cuál es el problema social? ¿Qué es lo que está pasando en México? A mí me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una gran división. Una división que yo no había visto tan marcada como en este gobierno. La división entre lo que el propio presidente de la República ha nombrado como fifís, ¿verdad? Que son aquellos, sí, el propio presidente de la República sí lo ha dicho, que son aquellos que, bueno, son los, se pudiera decir, los neoliberales, los que no son pueblo o los antipueblo, y por el otro lado los pobres, ¿verdad? El discurso en el sentido de indicar que primero son los pobres. Y entonces el gobierno de la República, con base en este discurso de combate a la corrupción, bueno, antes de seguir, ¿saben cuánto presupuesto se le otorgó al combate a la corrupción en este ejercicio fiscal? 0 pesos. 0 pesos. Así es. 0 pesos. Al igual que en algunos elementos de salud, como por ejemplo en cardiología, tenemos en México un Instituto Nacional de Cardiología, también se le dio 0 pesos. Pero se han estado otorgando becas a los llamados ninis. Ninis ni trabajan ni estudian, no hacen nada, ¿verdad? 3,000 pesos mensuales, y se les quita el trabajo a médicos,
a enfermeros, las becas se están quitando, han corrido infinidad de personas en México y se está otorgando dinero también, con todo el respeto que me merecen. Ustedes saben que yo soy muy respetuosa a los que me conocen, de todos los extranjeros, de todo el pueblo extranjero, pero tampoco como mexicana estoy de acuerdo que no se le otorgue dinero a los pobres de mi país y se los den a los migrantes. En eso sí no estoy de acuerdo. Y que el presidente de la República en México indique que le va a dar la oportunidad de votar en las próximas elecciones a los extranjeros. Fíjense cómo está el asunto en México. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que yo subí al Facebook una publicación de que iba a venir a decir aquí en Perú con ustedes cómo estaba el combate a la corrupción en mi país. Y los propios mexicanos me empezaron a atacar, no todos, algunos. ¿Qué tenía que saber otro país sobre el combate a la corrupción en México? Que los peruanos no necesitaban saber qué estábamos haciendo, que la ropa sucia se lava en casa, no. Yo creo que el problema en el que estamos metidos en México es un problema, por lo menos desde la perspectiva jurídica, social, yo lo dudaría, porque en primer término no soy especialista en sociología, soy especialista en derecho, y lo que sí estoy observando es que se están creando normas con base en el discurso de corrupción, tanto de derecho penal del enemigo como de derecho administrativo disciplinario del enemigo. ¿Pero qué creen? Que no están combatiendo al enemigo. Por lo menos el profesor Jacobs, ¿verdad? Algunos de ustedes ya lo han de conocer. Profesor Jacobs, cuya metodología es el funcionalismo jurídico, te dice exactamente cómo se tiene que aplicar y quién es el enemigo, desde la perspectiva de las expectativas sociales. En México se está creando un derecho de excepción en materia anticorrupción que se está utilizando para efecto de calmar a los disidentes, para efecto de obtener capital por simple sospecha, y está convirtiendo en casa de brujas a la sociedad mexicana. Entonces, bueno, pues definitivamente, por ahí me decían, y ya voy concluyendo porque ya me sonó el teléfono, digo el reloj, ya voy concluyendo, me decían, bueno, ¿y cuáles son las propuestas, doctora, que tú tienes, ¿no? Sobre todo para esta parte del combate a la corrupción en tu país. Bueno, primero, tenemos que hacer un análisis complejo a nivel social. Segundo, debemos saber utilizar la norma jurídica. Tú no puedes restringir derechos humanos con la parte del informante y del denunciante anónimo en el derecho administrativo disciplinario, violando la presunción de inocencia que tenemos en el artículo 20 constitucional, apartado de fracción primera de la Constitución mexicana, y del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Y con esto voy a concluir. Lo que está pasando en México, y no creo que con todo ese poder, pero sí con una parte de ese poder, del poder judicial. Un poder judicial que está sirviendo de contrapeso y que se está percatando de que se están violando derechos humanos. Están otorgando amparos. Cuenta bloqueada, amparo que otorga el poder judicial. Eliminación de derechos laborales, como por ejemplo nuestros policías federales les eliminaron derechos laborales para pasar a la Guardia Nacional, les otorgan la suspensión definitiva. Y así el Poder Judicial va otorgando los amparos. Y entonces, desgraciadamente, el gobierno de la República, el discurso que está manejando es que, ¿quién creen que son los corruptos actualmente? El Poder Judicial. Fíjense. O sea, si el Poder Judicial otorga amparo porque se violan derechos humanos, entonces el Poder Judicial no permite el combate a la corrupción. Por lo tanto, el Poder Judicial es un corrupto. Fíjense, un discurso tan barato desde esa perspectiva. Y lo que están haciendo en México es actualmente convocar a marchas para que el Poder Judicial se elimine de nuestro país, porque son considerados corruptos porque no permiten el combate a la corrupción por otorgar amparos. Y en voz del propio presidente de la República, en las mañaneras que da, ha indicado que
existen magistrados y ministros que otorgan el amparo violando precisamente la parte de las necesidades mexicanas y la parte de la corrupción según él, y que va a dar los nombres de estos ministros. Eso, mis queridos hermanos peruanos, no puede ser. Porque si ni siquiera el Poder Ejecutivo respeta a los otros poderes y no actúan conforme a la ley, si hay un ministro, magistrado, un juez corrupto, ¿qué debemos hacer? ¿Convocar a marchas para sacarlo? Por favor, somos abogados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Iniciar investigaciones, iniciar procedimientos, obtener prueba lícita, debido proceso, darle la oportunidad que se defienda y llegar a una sentencia. No decir que porque otorgan amparos entonces es corrupto el Poder Judicial. Quería mostrarles lo que está pasando en México. Espero que con este tiempo tan valioso que me permitieron aquí en este teatro, que además está maravilloso, hermoso Trujillo, pues de algo les haya podido mostrar nuestra realidad mexicana. Porque en el extranjero sí dicen, ¿verdad?, que el presidente de la República es un gran presidente, que está ayudando, etcétera. Pues creo que algunos, porque no son todos, también él tiene mucha aceptación a nivel nacional. Pues en México tenemos 60 millones, más de 60 millones de mexicanos en extrema pobreza, a los cuales, bueno, pues tiene contentos con 3,000 pesos mensuales, y los otros, bueno, pues son los menos, pues con esos 60 millones más los demás, bueno, pues alcanza la votación para efecto de tener una legitimidad en el país. Les agradezco muchísimo. Cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Buenas tardes.